Muchas gracias por la presentación. En principio, nuevamente agradecer a CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación, por la invitación hecha a mi persona y desarrollar esta tercera sesión en relación a una temática muy importante que estamos desarrollando como un curso especializado. Y este tema básicamente se vincula a esa atención y cuidado integral a niños, niñas y adolescentes en hogares INAVIF. El día de hoy vamos a ver una temática importante, que es la prevención del abandono y desprotección. En unos minutos voy a compartir la pantalla. Antes de ello, quiero señalar que efectivamente al finalizar el desarrollo del curso, en la sesión del día de hoy, es importante para mí poder, digamos, recoger sus opiniones, sus comentarios o sus consultas o preguntas para ir ampliando información. Recordemos que en estas sesiones que venimos trabajando, estamos aplicando una metodología colaborativa, en donde cada uno de nosotros, ¿no? Aprendemos de la ponente, pero también la ponente aprende de ustedes y entre todos los participantes, ¿no? Entonces es muy importante para mí poder escuchar estas preguntas, poder absolverlas, pero también me gustaría escuchar alguna socialización por parte de ustedes en relación a las experiencias previas que tienen en relación a esta atención y cuidado integral a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces son intervenciones, obviamente en hogares INAVIF o también en los CAR, ¿verdad? Entonces es sumamente importante poder trabajarlo de esa manera, ¿no? Con los comentarios, las socializaciones, como lo acabo de manifestar. Bien, dicho esto, voy a compartir las diapositivas. A ver, me dan un momento. Bien, les decía de que el día de hoy vamos a trabajar el tema de la prevención del abandono y desprotección. Pero antes de ello quiero, digamos, hacer referencia al decreto legislativo 1297. Ya en la sesión 2 lo hemos revisado, hemos podido, digamos, mirar algunos puntos en específico, porque justamente al hablar de abandono y desprotección familiar, pues se vincula de manera, digamos, directa con el decreto legislativo 1297. Dicho sea de paso, todos los profesionales que intervenimos, ¿no? Con los niños, niñas en situación de desprotección familiar, en riesgo de desprotección familiar, en situación de abandono, pues tenemos que revisar de manera minuciosa. Es un marco, digamos, normativo, un marco legal importante que orienta nuestra intervención y ya claramente revisamos y hemos podido, digamos, tener en cuenta que este decreto legislativo tiene como objeto central principal el de brindar protección a las niñas, niños y adolescentes, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Entonces, esto con la única finalidad, pues, de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y sobre todo priorizando ese derecho, digamos, a vivir, a crecer, a desarrollarse en el entorno familiar. Entonces, aquí yo quiero mencionar a un autor muy, digamos, eh, que ha considerado en un análisis importante sobre este decreto legislativo. Obviamente que al final del curso lo voy a compartir también con ustedes para que lo puedan revisar. Me refiero a Celis Vázquez. Entonces, él básicamente nos habla de un conjunto de aspectos que tienen que ver específicamente con la manera sencilla de cómo entender ese proceso de desprotección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Entonces, este autor obviamente
como les decía, realiza un análisis, pero también una valoración preliminar, tomando en cuenta etapas importantes. Por ejemplo, toma en cuenta un proceso de evaluación. Cuando hablamos de un proceso de evaluación, se relaciona con aquellos aspectos importantes que tiene que ver con las principales diligencias que se realiza desde las distintas, digamos, disciplinas que interactúan e intervienen en estos casos de abandono, de desprotección familiar, ¿no? Me refiero al área social, al área de psicología, al área legal. Entonces, por eso es que ahí hablamos de las principales diligencias. Y obviamente esas diligencias, pues tienen que ver con las acciones, ¿verdad? Celeres, inmediatas, que nosotros como profesionales empezamos a desarrollar y que se van tomando en cuenta al interior de todo el proceso de atención, ¿no es cierto? Hasta poder tener las medidas de protección. Claramente señalé en las sesiones anteriores que cuando hablamos de medidas de protección, vienen a ser aquellas, digamos, acciones legales, obviamente, para poder, digamos, considerar medidas específicas para el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta un principio importante como es el principio del interés superior del niño. Entonces aquí cuando hablamos de todo este aspecto de las medidas de protección, es primero conocer quiénes son esos agentes que participan en el proceso. Por otro lado, cuáles son sus funciones. En la última sesión, obviamente, vamos a hablar de todo este punto de las funciones. ¿Qué es lo que desarrolla el área de psicología, el área legal? Del área social lo hemos estado revisando, ¿no? Digamos, en las sesiones anteriores, pero vamos a, digamos, revisar de manera mucho más minuciosa esas funciones, esas obligaciones, esas responsabilidades. Entonces, todo esto conducentes, pues, a tener en cuenta las medidas de protección. Todo este proceso de atención, obviamente, nos permite conocer cuáles son las medidas de protección más idóneas para cada caso de los niños. Conocer esas medidas de protección que se disponen desde la Unidad de Protección Especial, la UPE, desde el juez de familia. Queremos saber si realmente son esas medidas de protección, digamos, provisionales o definitivas. Entonces ahí nos ponemos a pensar y repensar e iniciamos a describir los tipos de acogimiento familiar, ¿verdad? Y claramente también se señaló que al hablar de acogimiento familiar no es adopción, ¿ya? Cada elemento, cada variable tiene connotaciones totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, digamos que el juez de familia pueda disponer el acogimiento residencial. Entonces, cuando hablamos de acogimiento residencial, implícitamente lo relacionamos con estos hogares de INAVIF, porque son acogimientos residenciales, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son esos derechos de los niños, niñas y adolescentes ubicados en aquellos centros de acogimiento residencial. Entonces, cuestiones importantes realmente que nos llaman a análisis para poder, digamos, desarrollar esa intervención efectiva y esa intervención que responda a esas demandas y necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Recordemos, y eso lo tenemos totalmente claro, que cada caso que llega es un caso particular, ¿verdad? Y lo trabajamos pues con planes de trabajo de manera mucho más individualizada. Entonces, en ese sentido, es también importante poder ver al entorno familiar. Por ejemplo, tenemos en cuenta, ¿verdad? Los casos de familia.
¿Cómo resulta, digamos, evidente en aquellos sobre desprotección familiar? Debemos de abordarlo como un problema integral, ¿no es cierto? Pero tomando en cuenta, quiero señalarlo una vez más, ese principio básico como es el interés superior del niño. Y no solamente se trata, digamos, de entender o de aplicar este interés superior del niño, sino se trata de comprender por qué estoy aplicando ese principio del interés superior del niño, ¿no es cierto? Y eso está totalmente considerado, previsto en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, es necesario poder comprenderlo, poder entenderlo para poder aplicarlo en nuestra intervención. Tenemos en cuenta que todo niño, niña y adolescente tiene derecho, ¿verdad?, a desarrollarse, a crecer en ese entorno familiar. Entonces, es muy importante, una vez más lo refiero, entender, comprender estos aspectos básicos que orientan nuestra intervención. Bien, entonces dicho esto, voy a ir pasando las diapositivas. Luego de eso vamos a ver, hay un video muy importante sobre el abandono, ¿no? En relación a la prevención, qué acciones concretas de prevención se tendrían que desarrollar para evitar estas situaciones que se presentan a nivel de los niños, niñas y adolescentes. Bien, cuando hablamos de prevención del abandono, obviamente lo conectamos a un conjunto de acciones, ¿ya? De esa actuación que realizamos los profesionales desde las distintas áreas. Pero también al mismo tiempo hablamos de estrategias. ¿Qué estrategias en concreto tendré que diseñar para prevenir esta situación de abandono en los niños, niñas y adolescentes? Asimismo, obviamente tengo que revisar las políticas orientadas a prevenir, a evitar, ¿no es cierto?, que los niños, niñas y adolescentes sean separados de sus familias o queden en esa situación de desprotección, negligencia o abandono. Por otro lado, eh, cuando hablamos de la prevención del abandono, se relaciona con un enfoque. Y este enfoque busca, digamos, identificar los factores de riesgo, aquellos indicadores de riesgo. Los trabajadores sociales son especialistas en identificar los factores de riesgo, en identificar los factores protectores, en realizar la evaluación de redes familiares y sociales. Entonces, cuando hablamos de esta prevención del abandono, también se relaciona a ese proceso de identificación, pero de manera temprana, esos factores de riesgo, como por ejemplo la violencia. Quizás el niño, la niña, el adolescente puede estar en un entorno de violencia, quizás una violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y o económica, pobreza extrema, vulnerabilidad, salud mental, drogadicción, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, se trata de hacer esa identificación de manera temprana en el entorno familiar, y no solo familiar, sino también comunitario. Y todo esto justamente para poder, digamos, realizar intervención de manera oportuna, ¿ya? Esta intervención de manera oportuna a través de diversos, digamos, propuestas de mejora, programas que tengan que ver con cuestiones de orientación, de consejería, de acompañamiento familiar, de orientación a redes familiares,
orientación a redes sociales, el apoyo psicosocial, la protección social, ¿no es cierto? Entonces, miren ahí algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son los enfoques claves en la prevención del abandono? Ya hemos visto el enfoque de derechos del niño. No me voy a detener mucho al hablar esto, solo para recordar, porque al hablar del enfoque de derechos, estamos tomando en cuenta nuestra perspectiva, nuestra directriz para poder realizar la intervención. Reconocemos, se reconoce que el desarrollo en un entorno familiar es un derecho fundamental. Pero asimismo, dentro de los enfoques claves en la prevención del abandono, hablamos de la prevención primaria. Hay que actuar antes de que ocurran situaciones de riesgo. Entonces, cuando hablamos de esa prevención primaria, obviamente es desarrollar acciones antes, ¿cierto? Por otro lado, otro enfoque clave en la prevención del abandono está la intervención comunitaria e interinstitucional. Y aquí involucramos, ¿verdad? A diversos actores sociales, a diversos actores estatales, también a los actores de la sociedad civil. De igual manera, la prioridad del entorno familiar. Entonces aquí promovemos esa permanencia o reintegración familiar antes que la institucionalización. Porque cuando hablamos de la institucionalización, ya es, digamos, sacarlo al niño de ese entorno familiar para que esté en un espacio, así como el INAVIF o los CAR, y que reciba, ¿no es cierto?, ese cuidado y esa atención integral. Por otro lado, tenemos conceptos vinculados a la prevención del abandono. ¿Qué es la prevención del abandono? ¿No? Entonces, eso hemos estado también, digamos, revisando hace un momento. Solo quiero ceñirme aquí en el objetivo principal. El objetivo principal de la prevención del abandono es justamente garantizar el derecho de la niñez, el derecho de la adolescencia a vivir en familia y evitar la institucionalización innecesaria, ¿no es cierto? Entonces ahí es sumamente importante tomar en cuenta el objetivo principal. ¿Cuáles son las causas comunes del abandono? Primero, que existen factores que puedan originar el abandono infantil, ¿verdad? Hemos visto que pueden darse por situaciones de pobreza extrema, donde las familias realmente no cuenten, ¿no?, con los, digamos, ingresos económicos suficientes para poder brindar la atención a las necesidades y demandas de los niños. Pero no solamente hablamos de la cuestión material, y eso lo sabemos, sino también de aquellas cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de los recursos personales de los niños, ¿no es cierto? Y entonces ahí hablamos de las cuestiones mucho más del apoyo emocional, del apoyo de fortalecimiento, como les decía, de las capacidades personales y sociales de los niños, la violencia familiar, las adicciones o enfermedades, ¿no?, que puedan tener, digamos, mentales los cuidadores o las cuidadoras, esa desintegración familiar, el abuso, la negligencia, las incompetencias parentales, las escasas redes de apoyo comunitario, la falta de apoyo, ¿no? Digamos, de las redes comunitarias y todo eso. Algunas causas, de hecho que hay muchísimas causas más. Y eso obviamente cuando realizamos un diagnóstico, vamos encontrando y vamos dando la explicación, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, tomamos en cuenta que al hablar, digamos, de la familia, eh, en principio es un espacio de protección.
ese espacio de protección para el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente. Por eso, cuando los niños se encuentran, digamos, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, pues el Estado, ¿no? A través de las instancias operadoras de justicia, pues inicia actuaciones, actúa de manera, digamos, progresiva, claro, viendo también, digamos, la afectación o la amenaza al ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta que la familia, pues, es ese núcleo fundamental de la sociedad, pero también es el medio, es el espacio natural donde el niño debe de crecer, donde el niño tiene que fortalecer su bienestar social, su bienestar emocional, pero también aquí un punto muy importante, la protección. Entonces, esta protección también está dentro, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, aquí nuestro trabajo como profesionales tiene que estar, pues, direccionado, encaminado a lograr que este niño, niña o adolescente permanezca o vuelva a estar bajo el cuidado de sus padres. Y cuando proceda, pues, por ejemplo, de otros familiares cercanos, ¿no? Yo recuerdo cuando realicé un informe socioeconómico, ¿no? Para poder, digamos, reubicar al niño, ¿no? En un seno familiar, porque los padres no estaban en condiciones, ¿no? Digamos, de poder atender, cuidar a los niños. Entonces, lo que se ha hecho básicamente es identificar las redes familiares inmediatas de los niños. Menos mal se pudo ubicar, ese es el caso de un niño de 8 años, se pudo ubicar a la abuela materna, ¿no? Y quien sí contaba, digamos, con los recursos necesarios para poder brindar ese cuidado y atención al niño. Entonces se elaboró un diagnóstico socioeconómico, se pudo enviar al juzgado de familia, porque dicho sea de paso, lo estaba requiriendo. Entonces se tomó, ¿no?, algunas decisiones y justamente ese niño pasó a ser reintegrado, digamos, a la familia de la figura materna, ¿no es cierto? Entonces ahí se evitó que este niño pueda ir, digamos, a un CAR o pueda ir a INAVIF, ¿no es cierto? Entonces ahí es importante ver estos puntos, porque realmente al poder realizar, digamos, la evaluación de redes familiares, en este caso, el trabajo tiene que ser bastante minucioso. No nos podemos equivocar ahí. Tenemos que identificar, no podemos decir de manera sencilla, no, el niño no tiene redes familiares, el niño no tiene redes sociales. Tenemos que hacer la investigación minuciosa, me refiero a la cuestión más de la evaluación de redes, ¿no? Tenemos que, digamos, revisar de manera minuciosa, porque se trata de nuestro accionar. Y dentro de ese accionar, obviamente, está pues velar porque las familias tengan acceso a diversas formas de apoyo en su función cuidadora. Entonces, incluso, ¿no?, cuando la propia familia no puede ni siquiera, digamos, con un apoyo apropiado, proveer el cuidado, ese debido cuidado que requiere el niño, niña o adolescente, o cuando lo abandona, ¿no?, o renuncia también a su cuidado. Entonces aquí se trata digamos, de poder asumir, ¿no?, acciones realmente que nos corresponden dentro de las instituciones en las cuales estamos laborando y obviamente viendo esta temática, ¿no?, del cuidado, la atención integral de los niños, niñas y adolescentes.
porque también somos parte de ese sistema que nos corresponde proteger esos derechos del niño. Y obviamente tenemos que procurar un acogimiento alternativo, adecuado, coordinando de manera, digamos, minuciosa, desarrollando acciones en sinergia, ¿no? Con las diversas entidades públicas competentes, obviamente, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Para poder garantizar ese bienestar y desarrollo de todo niño, ¿ya? Ese bienestar, ese desarrollo, digamos, en ese acogimiento, ¿no? Alternativo. Y obviamente es importante considerar, digamos, tener en cuenta que un primer aspecto es, pues, adecuar, ¿no? Ese tránsito, digamos, del estado de abandono a esa situación de riesgo y desprotección familiar. Esa desprotección familiar de los niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí, obviamente, es importante también establecer una definición, pero no cualquier definición, sino una definición adecuada para denominar la situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes. Estos niños sin cuidados parentales. Y al definir desde nuestra experiencia, pues vamos a ir entendiendo, ¿no es cierto? Digamos, situaciones por las cuales atraviesan los niños. Estos niños en situación de desprotección familiar y al poder, digamos, conceptualizar, pues vamos a tener, digamos, mayor claridad. Vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Esos principios rectores que tienen que ver con esa protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Bien, tenemos por otro lado los tipos de prevención. Tenemos una prevención primaria y esto tiene que ver con esa prevención general en las comunidades vulnerables, ¿no es cierto? Desarrollar acciones, seguramente hemos desarrollado un conjunto de acciones desde nuestra intervención, de acuerdo a la realidad también, ¿no es cierto?, de las comunidades, pero también de aquellas acciones orientadas justamente a la prevención del abandono. Otro tipo de prevención, las secundarias, y son aquellas intervenciones tempranas ante señales de riesgo. Obviamente, para tener señales de riesgo, he tenido que realizar la evaluación, ¿no es cierto?, la identificación de aquellos factores de riesgo. Entonces, identificando, obviamente he planteado una propuesta para poder desarrollar esa intervención temprana. El otro tipo de prevención, la terciaria, es la atención ya a los niños, niñas y adolescentes que han pasado por abandono. Y justamente esta intervención, esta atención se da para evitar esa reincidencia. ¿Ya? Entonces hablamos de tipos de prevención primaria, secundaria, terciaria. Ahora vamos a revisar las acciones claves de prevención. Primero, una acción clave es el fortalecimiento de las capacidades parentales. Para ello también tengo que identificar cuáles son esas competencias parentales que tienen los padres de familia o los cuidadores. Cuando hablamos de competencias parentales, lo relacionamos con aquellas cuestiones importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la protección, con el cuidado, con la atención, con el aspecto de, digamos, de brindar también esa afectividad a sus hijos.
al hablar de las competencias parentales, también lo relacionamos con aquellas cuestiones importantes que tiene que ver con el seguimiento, el cuidado. Cuando hablo del seguimiento me refiero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, valga la redundancia de la palabra, o sea, señalar de cómo está, por ejemplo, los niños o mis hijos dentro de sus avances, ¿no? Escolares y todo ello. Entonces, una acción clave de prevención está relacionado justamente a ese fortalecimiento de las competencias parentales. Por otro lado, otra acción clave de prevención es la atención psicosocial a familias en riesgo. Como ya hemos identificado, ¿no? Esos factores de riesgo, ya tenemos en cuenta quiénes son esas familias en riesgo, pues urge desarrollar acciones de atención psicosocial. Y entonces aquí se unen las dos disciplinas, la psicología y la parte social, ¿no? Asumida desde la intervención del trabajo social. Por otro lado está el acceso a servicios básicos, salud, educación, empleo, también el acompañamiento y seguimiento de casos en situación de vulnerabilidad. El acompañamiento es clave. Hablamos de diversas propuestas de acompañamiento familiar. Yo recuerdo cuando intervení con un organismo no gubernamental en las zonas de Huanta, en la ciudad de Ayacucho, diseñamos una propuesta muy interesante, denominados los SECACOF, o sea, los centros de acompañamiento familiar, ¿no? Se trabajó aspectos diversos de consejería familiar, desarrollamos orientación familiar y justamente a partir de esa identificación de situaciones, de factores de riesgo, incluso la intervención lo desarrollamos de casa en casa, recuerdo. Ahí me tocó coordinar ese proyecto, pero tenía a mi cargo un equipo técnico muy calificado, ¿no? En la cual desarrollaban estos acompañamientos y consejería familiar en sus propios domicilios de las familias. Entonces fue un punto importante, una acción clave de prevención que nos permitió, obviamente, desarrollar, ¿no? Digamos, diversas acciones justamente que puedan prevenir esta situación de desprotección familiar. Entonces ahí hablamos de diversas acciones que realmente realizamos. Pero cuando hablamos de la formulación de acciones, tenemos en cuenta que lo formulamos desde nuestra experiencia, desde nuestra creatividad. Le ponemos un valor agregado, ¿verdad? Entonces ahí pues supera estas cuestiones, ¿no? Importantes de atender. Otra acción clave, los programas de acogimiento familiar temporal. Hemos visto, ¿no? En una sesión anterior, por ejemplo, un video de acogimiento familiar y señalamos claramente que acogimiento familiar no es sinónimo de adopción. Es un programa, ¿no? Temporal de acogimiento. Incluso existen una base, ¿no? De datos de familias que quieren experimentar, quieren tener una experiencia vivida en relación a este acogimiento familiar. La otra acción es esa promoción del buen trato y la crianza positiva, la crianza con disciplina positiva. Tenemos diversas bibliografías hoy en día que nos van a, digamos, servir de referencia, de insumo importante para poder, digamos, tener mayores elementos, ¿no? Que nos permitan desarrollar una mejor intervención con las familias. Bien, continuamos.
Tenemos los actores involucrados, familias y cuidadores, es un actor involucrado clave, las escuelas, las instituciones educativas, los docentes, los centros de salud, con quienes coordinamos, ¿verdad? Estamos fortaleciendo esa articulación interinstitucional, las DEMUNAS, las Defensorías Municipales del Niño, Niña y Adolescente, y servicios de protección con los operadores de justicia, como la policía, la fiscalía, los jueces, los defensores públicos, los organismos no gubernamentales y organizaciones comunitarias. Entonces, estos actores son claves, como lo sabemos. Bien, hasta aquí estamos hablando de la prevención del abandono. Para esto voy a pasar un pequeño video. ¿Me permiten un momento, por favor? Ya tengo el video, voy a dejar de compartir para pasar el video. A ver, un momentito. Aquí lo tengo. Está el link. A ver. Disculpen. Lo voy a compartir un momento, por favor. Aquí. Pues un tema verdaderamente impactante para toda la sociedad, pero esto nos lleva a una profunda reflexión. La pregunta es, ¿qué hace que un padre o una madre no puedan tener un apego sano hacia su hijo? Y eso es muy importante entenderlo a la luz de la psicología, porque si lo entendemos, podemos ver la solución, ya que una persona que en su historia de vida no ha tenido un apego seguro o ha tenido trauma no resuelto, es más probable a que repita este patrón. Si los padres han tenido una infancia marcada por el abandono, la negligencia o el abuso, pueden desarrollar estilos de apego evitativo o desorganizado. Esto los lleva a tener dificultades para conectar emocionalmente con sus propios hijos. También puede haber una transmisión intergeneracional del trauma, donde los patrones de desapego o maltrato se repiten de una generación a otra. En algunos casos es muy evidente los trastornos psicológicos o emocionales. Por ejemplo, la depresión postparto o la depresión en general pueden generar una desconexión emocional y una incapacidad para responder adecuadamente a las necesidades del bebé. Por ejemplo, personas con trastorno de estrés postraumático, si el padre o la madre han vivido experiencias traumáticas recientes, pueden estar emocionalmente apagados, es decir, no sentirse capaces de establecer un vínculo con el hijo. Y en algunos casos muy específicos de trastornos de personalidad, me refiero al trastorno límite de la personalidad, al trastorno antisocial, al trastorno narcisista, estos trastornos van a afectar la capacidad de empatizar y conectar con el hijo de manera estable y amorosa. Y desde luego que lamentablemente factores contextuales y sociales como situaciones de pobreza extrema, violencia o estrés crónico, donde los padres están en modo de supervivencia y no pueden centrarse en las necesidades emocionales de su hijo, van a afectar. O cuando hay una falta de apoyo social y familiar, lo que esto va a hacer que pueden hacer que no se sientan capaces de cuidar del bebé. Y lamentablemente en algunos casos de embarazo no deseado o no planeado, cuando un hijo llega en un momento de crisis o sin que los padres lo deseen, puede haber una barrera emocional inicial que impida la formación de un apego seguro. En caso, por ejemplo, donde hay sustancias, abuso de sustancias, adicciones, el consumo problemático de sustancias, digamos el alcohol, las drogas o incluso
adicciones como el juego, la ludopatía, a consolas de video, la tecnología, pueden generar desapego. Hace que los padres sean descuidados y una falta de sintonía emocional con el niño. Entonces, hay diferentes causas que pueden llevar a este desapego, como lo que ocurrió. Doctor, ¿y la edad es un factor que incide? Porque entendemos que ambos son jóvenes. Lamentablemente no es un factor determinante. Lo que sí es determinante va a ser su historial de vida. Que si hay trastornos psicológicos, emocionales, cuál es su contexto social, económico, si hay pobreza, si hay un apoyo social, si hay miedo a las represalias, si ya hay una historia de trauma, de abuso, de negligencia o si actualmente están pasando por una crisis psicológica aguda, el shock postparto, una desesperación inmediata por un problema inclusive la falta de educación y de acceso a recursos, esto lo va a hacer. Aquí más bien sería, ¿qué hacemos como sociedad para criar hijos que sean buenos padres? ¿Qué podemos hacer? Recordemos que si nosotros fomentamos en los hijos que sean buenos padres, esto va a cambiar la vida de un hijo. Es decir, si nosotros creamos un vínculo seguro, un apego seguro, donde como padres los niños crezcan con figuras parentales sensibles, conscientes, que ellos van a tener más probabilidades de convertirse en adultos capaces de establecer vínculos sanos con sus propios hijos. Por eso es muy importante que como padres podamos responder de manera sensible a las necesidades emocionales y físicas del niño. Que podamos ofrecerles afecto de manera constante, con palabras, gestos, con el contacto físico y darles una base segura. Vamos a permitirles su autonomía de forma progresiva, sin abandonar el apoyo emocional. Y si nosotros fomentamos en los niños la autorregulación, van a ser futuros padres que ellos van a aprender a gestionar sus emociones. Antes de poder enseñarles a sus hijos a hacerlo, es muy importante que ellos lo hayan desarrollado. Si ellos como niños, si nosotros como padres, por ejemplo, les enseñamos a los niños a poder nombrar sus emociones, a comprender sus emociones, les damos modelos de autorregulación emocional en momentos de estrés y les vamos enseñando estrategias de afrontamiento saludables en lugar de castigos o represión emocional, esto nos va a desarrollar adultos sanos. Es muy importante promover la empatía y la inteligencia emocional. ¿Qué vimos aquí? Una falta total de empatía. Pero ¿qué pasa si en un niño desarrollamos la empatía como una piedra angular? Es decir, validando las emociones sin minimizar o ridiculizarlos, animarlos a ponerlos, a que ellos se pongan los niños en el lugar de los demás, ayudarles a modelar la empatía en sus relaciones interpersonales desde niños. Entonces, los modelos de crianza positivos nos van a ayudar y nos van a proteger, porque si experimentan los niños un ambiente de crianza basado en respeto, límites claros y comunicación asertiva, ellos van a replicar esos patrones en el futuro. Es decir, una disciplina positiva en lugar de castigos autoritarios o negligentes, escucharlos activamente a los hijos, por favor, y respetar su autonomía y promover la resolución de conflictos de violencia. Es muy importante cultivar la responsabilidad, el cuidado y otro. Por ejemplo, con los niños, anímenles a participar en el cuidado de mascotas, de hermanos menores, de que participen en actividades familiares, enseñarles el valor de la responsabilidad sin imponer culpa o miedo. Y hay que reforzar conductas de cuidado con reconocimiento, con aprecio y romper todo tipo de patrones disfuncionales. Es decir, hay que animar a reflexionar sobre los patrones de crianza que nosotros mismos vivimos y, si es necesario, como adultos, buscar apoyo psicológico para romper ciclos tóxicos, dañinos, que puedan estar dañando nuestros modelos de crianza. Muy bien. Pues alguna conclusión, doctor Carlos Sánchez, sobre este tema, porque entendemos que el entorno es muy importante.
Recordemos que el apego no es una capacidad innata, sino que se desarrolla con la historia de vida, con las condiciones del entorno. Aunque algunos padres puedan tener dificultades para vincularse con sus hijos, en muchos casos es posible trabajar en ello a través de la terapia. Así que por favor, busquen psicoeducación, busquen ayuda con un psicólogo certificado. Bien, interesante el video que hemos podido ver. Y hay un punto muy importante, ¿no? Que nos dice el doctor que ha podido disertar esta, digamos, temática en relación a la prevención de la, bueno, a ver un momentito ya. Entonces les decía, por ejemplo, señala claramente un punto importante como es el apego y nos dice que no es una capacidad innata, totalmente de acuerdo. Lo desarrollamos, ¿verdad? No es una capacidad innata, sino lo vamos fortaleciendo en el mismo proceso, ¿no es cierto?, en la cual interactuamos con los niños, niñas y adolescentes. A mí me gustaría escuchar algunos comentarios en relación al video. No sé si pueden participar 2, 3 personas para continuar, ¿no? Revisando las diapositivas y así también realizamos de manera mucho más amena, ¿no? El desarrollo del curso. ¿Qué les pareció el video? Hay algunos elementos claves que realmente nos llaman a análisis, a reflexión, ¿no? Incluso hay un punto importante en la cual señalan que nuestras actuaciones también tienen que estar en concordancia a la respuesta a las necesidades emocionales de los niños, el apoyo emocional, porque cuando los niños, niñas y adolescentes se insertan de manera mucho más institucionalizada, en este caso INAVIF, pues requieren ese soporte, ese apoyo emocional, ¿no es cierto? Hay que entender que se tiene que fortalecer en estos niños el entendimiento, la comprensión, pero el reconocimiento de sus emociones. Entonces tenemos que hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es todo un, digamos, un proceso en la cual se tiene que fortalecer. Unos lo tienen quizás mucho más desarrollados que otros niños o que otros adolescentes, pero parte de eso, digamos, también mirar qué recursos personales tienen nuestros niños y niñas y adolescentes. Y a partir de la identificación de esos recursos personales, obviamente tratar de potenciarlos, ¿verdad? Entonces, me gustaría escucharlos en relación al video. 2, 3 personas podrían participar. ¿Qué elementos pueden obtener, digamos, de este video que nos permita justamente analizarlo? Sí, o lo escriben por el chat también para continuar, ¿no? Con la presentación de las diapositivas. A ver, vamos a ver acá. Lo pueden escribir igual por el chat, no hay problema. ¿Alguien que quisiera participar en relación al video? Estoy pidiendo que puedan, digamos, comentar el video. Todavía no estamos en preguntas, ¿sí? Vamos a dejar siempre unos 20 minutos antes para poder, digamos, profundizar la información, el contenido de esta tercera sesión y vamos a ir absolviendo algunas consultas. Me gustaría escuchar en relación al video qué elementos, ¿no? Digamos, de esta presentación se puede obtener y que nos permita realizar ese análisis y reflexión respectiva
a los procesos también de atención y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. ¿No hay participación? En todo caso, continuamos, ¿sí? ¿Alguien se anima a poder, digamos, comentar el video? ¿Nadie se anima? Perfecto. Bien, entonces continuamos con, a ver, Arumi dice, veo el darle responsabilidad a los niños a muy temprana edad, se van creciendo con mucha madurez y responsabilidad en el cual hay ventajas y desventajas, sí, de acuerdo. No se ve la pantalla de la diapositiva, sí. Lo que pasa, les había pedido que puedan comentar, ¿no? Digamos, el video que se acaba de ver para luego continuar con el desarrollo de las diapositivas. Sí, ahora lo comparto, no te preocupes, Lina. Gladys Astete nos dice, pienso que es importante el apoyo del psicólogo. Así es. Por eso es que nuestras intervenciones hoy en día son interdisciplinarias, ya son interdisciplinarias, ¿no es cierto? Entonces, es importante, sí, del área de psicología, su actuación, así es. Por otro lado, la orientación a los padres. Y esta orientación justamente se vincula con ese acompañamiento y consejería familiar. Y empezando, ¿no? Como dices, Gladys, en las instituciones educativas. Hay muchos límites aún a nivel de Estado. Hay retos realmente que se tienen que asumir. Entonces ahí, por ejemplo, mirar, ¿no? Estas cuestiones sumamente importantes. Totalmente de acuerdo contigo, Gladys, cuando comentas, digamos que la psicología o el profesional psicólogo, psicóloga, tiene un rol preponderante. En la última sesión vamos a trabajar justamente los roles y funciones de cada área, ¿no? Y ahí vamos a ir seguramente incorporando también otras funciones específicas desde nuestras experiencias y nuestras intervenciones. Bien, ahora voy a compartir nuevamente las diapositivas para continuar un momento, con el desarrollo del curso. Ya hemos visto actores involucrados. ¿Cuáles son las prácticas positivas de prevención? Una práctica positiva, lo vamos a ir desarrollando más adelante, las casas de acogida temporal, los programas de fortalecimiento familiar diseñados desde INAVIF, las asistencias económicas condicionadas, los talleres comunitarios sobre crianza y protección, las campañas de sensibilización sobre derechos de la niñez. Siempre desarrollamos, ¿verdad? Desde nuestras actuaciones, diversas campañas de sensibilización. Entonces, aquellas prácticas positivas de prevención, ¿no? Que realmente nos permiten atender los casos. ¿Cuáles son los desafíos en la prevención? Uno de los desafíos, la falta de articulación entre instituciones. Si bien es cierto, hay esfuerzos significativos, pero como que no son tan contundentes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir desarrollando acciones de articulación interinstitucional, los recursos limitados para intervenciones familiares. Para nadie es desconocido, no estoy diciendo nada nuevo en este punto, que tenemos recursos limitados para intervenciones familiares, ¿verdad? Qué interesante sería que se puedan diseñar políticas sociales específicas para la intervención familiar. Si bien es cierto, hay iniciativas, digamos, desde los organismos no gubernamentales, dicho sea de paso que quedan pocos a nivel de país. Recuerdo que hace 20 años atrás, 22 años atrás,
la presencia de los organismos no gubernamentales en nuestro país era mucho más significativo, ¿verdad? Entonces, ahí no tenemos, digamos, muchas experiencias de intervenciones familiares. Hubo, sí, y de eso se recoge, pues, digamos, lecciones aprendidas, se recoge algunas experiencias y se reconocen, ¿no?, los aportes de estos organismos no gubernamentales. Otro desafío, las desigualdades sociales persistentes. Aún persisten estas situaciones. Entonces ahí eh, tener en cuenta, ¿no?, que son desafíos que realmente nos llaman también a, a diseñar, digamos, metas, retos. La estigmatización de familias en situación de pobreza, desafíos que se presentan en la prevención. Vamos a ver el concepto de atención y cuidado integral. Cuando trabajamos en las instituciones, ¿no?, de INAVIF, o cuando postulen también ustedes a las distintas, digamos, áreas de INAVIF, es necesario tener muy claro que disculpen, que estamos entendiendo por la atención y cuidado integral. Y dentro de INAVIF específicamente, cuando hablamos de atención y cuidado integral, también es un enfoque. Ese enfoque que te dice, mira, centra la atención, centra tu mirada en garantizar ese bienestar físico, ese bienestar emocional, psicológico, social y educativo de los niños, niñas y adolescentes. Todo esto que te permita asegurar ese cumplimiento de sus derechos, pero en un entorno protector, afectivo y seguro. Ese es el concepto de atención y cuidado integral inserto dentro de INAVIF. Pero si tú tienes una experiencia, digamos, de un proyecto social de atención y cuidado integral y que lo estás, digamos, diseñando en una propuesta dentro de un proyecto social, tomando en cuenta el ciclo del proyecto, tiene obviamente otra connotación, ¿cierto? Aquí estamos revisando específicamente para INAVIF. Entonces, cuando nos centramos en INAVIF, tenemos que tener en cuenta este bienestar físico, emocional, psicológico, social y educativo de los niños, niñas y adolescentes, vuelvo a repetir. Este modelo es un modelo que INAVIF adopta y que busca que cada niño o niña reciba una atención personalizada. Y eso lo sabemos muy bien, porque cada niño, y eso lo he señalado en reiteradas oportunidades, tiene pues distintas necesidades y demandas, los cuales tienen que ser atendidos. Entonces, el modelo de atención y cuidado integral, vuelvo a señalar, te dice, mira a cada niño, mira a cada niña, a cada adolescente. Este niño Pedrito necesita o requiere una atención personalizada, pero también continua, sistemática e interdisciplinaria, respondiendo, ¿no?, a esas demandas, a esas necesidades, y que todo esto, y que todo este modelo promueva ese desarrollo pleno, autónomo y de participación activa, no de una participación decorativa, no de una participación simbólica, sino de una participación activa, en donde el niño es el centro, ¿no?, obviamente de atención, pero también es el centro promotor de su desarrollo integral. Entonces,
Es un modelo sumamente interesante y seguramente con vuestras experiencias se va a ir mejorando estos procesos de atención y cuidado integral. ¿Cuáles son los componentes del cuidado integral? Hablamos de salud física y mental, lo vamos a desarrollar ahora. Educación y desarrollo cognitivo, una nutrición adecuada, la afectividad y vínculos seguros, la protección a toda forma de violencia, participación y escucha activa del niño, niña, la preparación para la vida independiente. Entonces, tenemos en cuenta esos puntos básicos. ¿Cuál es el rol de INAVIF en la atención y cuidado integral a niños, niñas y adolescentes? Primero, la protección y acogida temporal. Un rol clave de INAVIF. Protección y acogida temporal. Aquí, INAVIF brinda acogida residencial. Recuerden que hemos hablado de los espacios físicos, ¿verdad? Incluso INAVIF tiene espacios físicos que, que simulan, ¿no? Ser, digamos, un espacio físico en donde está la mamá, la madre cuidadora. Entonces, al hablar de protección y acogida temporal, pues es brindar esa acogida residencial a los niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias por situaciones de abandono, por situaciones de maltrato, por situaciones de riesgo de desprotección familiar, por situaciones de desprotección familiar. Entonces ofrece entornos seguros, afectivos y estructurados. Cuando hablamos de lo estructurado, también tenemos en cuenta los protocolos. INAVIF tiene sus protocolos, en la cual está totalmente especificado nuestras actuaciones también profesionales. Otro rol importante es la atención integral personalizada. Entonces acá voy a hablar, por ejemplo, de trabajo social. Cuando hablamos de esa atención integral personalizada, estamos hablando de una intervención de caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí proporciona servicios de salud, nutrición, educación, apoyo psicológico y desarrollo personal. Se trabaja con ese enfoque multidisciplinario y centrado en la persona. Ya hemos hablado, ¿no? De derechos, centrado en la persona. Otro rol está, digamos, en conexión a la promoción del desarrollo emocional y social, ¿no? Las atenciones que realizan desde el área social, desde el área de psicología. Se fortalece la autoestima, las habilidades sociales, las habilidades blandas, el manejo emocional y resiliencia de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, fomenta esa participación de los niños, niñas y adolescentes en actividades diversas, como actividades recreativas, culturales y formativas. Otro rol es la reintegración familiar o alternativas de cuidado. Entonces aquí INAVIF trabaja para la reunificación con la familia, con esa familia de origen o extensa cuando es posible y seguro, ¿no? Si no es viable, pues se busca el acogimiento familiar o la adopción en última instancia. Todo esto, obviamente, en coordinación con otras entidades del Estado. El otro rol está vinculado a la intervención con la familia.
y que brinda ese acompañamiento psicosocial a las familias de origen. Entonces se promueve, se fortalece, ¿no?, el fortalecimiento familiar para prevenir nuevos casos de abandono. La preparación para la vida independiente ofrece orientación vocacional, talleres de habilidades para la vida y apoyo en inserción laboral. Entonces acompaña a los adolescentes en la transición a la adultez, ¿no?, fuera del sistema de protección. Miren qué interesante este punto. Fuera del sistema de protección, acompaña. Y cuando hablo de acompaña, es que realiza seguimientos también, ¿no? Por ejemplo, a los egresados de INAVIF, particularmente en estos adolescentes. También está la supervisión y mejora continua de la atención, ¿no? Implementa protocolos, implementa manuales y estándares de calidad para asegurar esa atención adecuada. Se realizan las evaluaciones y seguimientos permanentes. El equipo profesional que está dentro de INAVIF realiza los seguimientos, ¿ya? Obviamente que para hacer los seguimientos, pues se tienen sistemas, ¿no?, digamos, de monitoreo permanente, pero también tienen sus planes de monitoreo. Otro rol, la articulación interinstitucional. Coordina con el Poder Judicial, con las DEMUNAS, con Minedu, con MINSA, con RENIEC y otros sectores para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces establece alianzas con organizaciones civiles y también de cooperación internacional. ¿Cuáles son las condiciones de ingreso a hogares INAVIF? ¿No? Causas, ya hemos estado señalando también. Los niños ingresan a INAVIF siempre y cuando se encuentren en situación de desprotección familiar, de abandono, de maltrato. También ingresa a INAVIF por las medidas de protección dispuestas por el Estado, ¿no es cierto? Hemos visto claramente al inicio de mi exposición estas medidas de protección, ¿no?, dados por el juzgado, y que todo ello también está, digamos, relacionado con los principios, ya con los principios que tiene que tomar en cuenta el juez para poder, digamos, señalar, ¿no es cierto?, que el niño, niña o adolescente está en situación de desprotección familiar. Y entonces ahí hablamos de cuestiones de diligencias excepcionales. Entonces aquí la actuación del Estado frente a situaciones de riesgo o desprotección familiar exige la mayor celeridad, pero también cuidado. Requiere intervención oportuna, requiere eficacia y responsabilidad de estos órganos competentes, ¿no?, para poder, digamos, tomar en cuenta todas las acciones y decisiones que se tenga en cuenta, pues, para garantizar esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá es sumamente importante tener en cuenta ese análisis, esa reflexión de todas las circunstancias que se presentan, de todas las circunstancias que rodean y afectan a cada niño, a cada niña, a cada adolescente. Entonces aquí se realizan valoraciones objetivas. Miren la importancia de nuestra intervención. No es cualquier intervención. Aquí se tiene que realizar una intervención que tome en cuenta la alta responsabilidad,
y sobre todo esa valoración objetiva de la situación de cada niño, niña y adolescente, pero también el impacto que esta situación que se presenta en ese determinado niño, niña o adolescente pueda tener en sus derechos. Asimismo, desde mi experiencia les puedo comentar que para poder intervenir con niños, niñas y adolescentes, y específicamente en estos espacios como es INAVIP, parte de una especialización, de un perfeccionamiento profesional, porque al tener, ¿no es cierto?, la especialidad, el perfeccionamiento, pues nos va a permitir desarrollar acciones, digamos, mucho más planificadas. Entonces, nuestras capacitaciones tienen que ser permanentes, tienen que ser periódicas. Yo recuerdo, ¿no? Yo soy trabajadora social de profesión. Yo recuerdo, bueno, el trabajo social es multidisciplinario, interviene, ¿no?, en distintas áreas. La intervención es holística, es amplia, pero me fui especializando en toda la temática, ¿no? De infancia, de primera infancia, de niños, niñas, adolescentes, familias y comunidad. Porque no solamente se trata de conocer las cuestiones de los contenidos, los conceptos, sino también conocer aquellos marcos normativos, aquellos marcos legales que sustentan tu intervención. Y cuando hablamos de los marcos legales, normativos, tiene que ver también con aquellas cuestiones que se conectan, que se vinculan con las políticas sociales de Estado. Entonces ahí es necesariamente tener en cuenta esta especialización, ¿no? Y de hecho que las intervenciones también se mejoran y todo eso, ¿no? Entonces ahí es importante tomar en cuenta estos puntos, ¿no?, que les puedo comentar también desde mi experiencia. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Olvidaba mencionar este punto, me quedé en las medidas de protección dispuestas por el juzgado, el procedimiento de ingreso y evaluación inicial. Estas son las condiciones de ingreso a hogares INAVIF. ¿Ya? Miren, hay 4 condiciones claves. Cuando hablamos de las condiciones de ingreso a hogares INAVIF, son aquellos criterios, ¿ya?, que adopta INAVIF, tiene criterios totalmente diseñados y que éstas deben de cumplirse, pues, para que un niño, niña o adolescente pueda ser admitido en un hogar administrado por el INAVIF. Entonces, estos hogares brindan esa protección, brindan esa atención integral a menores en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, digamos, también toma en cuenta algunas causas, ¿no? Por ejemplo, como el abandono, el maltrato, les decía, la violencia, la desprotección familiar. Entonces son aquellos principales motivos por los cuales un niño, niña o adolescente puede ser ingresado a un hogar de INAVIF, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos abandono, es esa situación en la cual el niño ha sido dejado sin cuidado, sin atención, sin supervisión por sus padres o tutores, ya sea de forma intencional o por imposibilidad de ejercer esa responsabilidad parental. La desprotección cuando el niño pues no cuenta, ¿no?, con esos recursos de atención o cuidados necesarios para ese desarrollo integral. También por las medidas de protección dispuestas por el juzgado, ¿no?, por el juzgado de familia en este caso. Entonces, cuando hablamos de esas medidas de protección, vemos a aquellas acciones legales determinadas por una autoridad judicial y escritas
en una resolución, ¿no es cierto? Y justamente para poder salvaguardar los derechos del menor. Entonces, estas pueden incluir, por ejemplo, la separación del niño de su entorno familiar y su traslado a un centro de acogida, en este caso como los hogares de INAVIF. Pero para que sea enviado a INAVIF, se tiene que comprobar, y una vez más lo quiero señalar, se tiene que comprobar que su seguridad o bienestar están en riesgo. ¿Ya? Entonces, para salvaguardar esa situación, es que son ingresados a estos hogares de INAVIF. También está el procedimiento de ingreso y evaluación, y es ese proceso, digamos, que se sigue una vez que el niño es derivado al INAVIF. Entonces, incluye, por ejemplo, el ingreso formal, donde se tiene que registrar al niño, niña o adolescente y que tiene un expediente. Hay que realizar una evaluación inicial y esta consiste pues por ese examen integral por parte de todo el equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, educadores, entre otros, para poder determinar ese estado físico, emocional, psicológico y social. Entonces ahí inmediatamente elaboramos el plan de intervención, ese plan de intervención individualizado, a partir de esa evaluación que cada área ha realizado, ¿no? Entonces, dentro de ese plan, obviamente, pues está el rubro de atención, está la protección, está el eventual reintegración familiar o ubicación en un entorno protector. Otro punto específico que considera INAVIF es todo el aspecto de salud y nutrición. Entonces aquí ya hablamos de atenciones médicas, de atenciones odontológicas, la evaluación del estado nutricional, los planes alimentarios y control de crecimiento, atención médica y odontológica, servicio de salud integral, ¿no? Que se brinda a los NNA, los niños, niñas y adolescentes, justamente para prevenir, para poder realizar el diagnóstico y dar atención a las enfermedades comunes que se podrían presentar o que se están presentando en estos menores, ¿no? Entonces ahí incluye controles médicos periódicos, vacunaciones, tratamientos, revisiones dentales, limpieza, curaciones y orientación sobre higiene. Dentro de salud y nutrición también está la evaluación del estado nutricional. Aquí se analiza pues esa condición física y alimentaria del menor. Entonces aquí se van valorando indicadores claves como el peso, la talla, el índice de la masa corporal, IMC, niveles de hemoglobina, ¿no es cierto? Con el objetivo de detectar casos de desnutrición, quizás de repente haya sobrepeso u otros trastornos nutricionales. Todo esto sirve justamente para poder intervenir a tiempo. Dentro de salud y nutrición también están los planes alimentarios y control de crecimiento. Entonces son estrategias diseñadas por nutricionistas justamente para poder, digamos, garantizar que los menores pues, puedan recibir una dieta mucho más equilibrada y adecuada a su estado de salud, a su edad y a sus necesidades específicas, ¿no? Entonces aquí incluye incluso el monitoreo, ¿no? Del consumo de los alimentos, pero también el seguimiento de manera periódica de ese crecimiento, de ese desarrollo físico que tiene que ver con el peso, talla y la evolución corporal. Otro punto
Otro aspecto importante que está dentro de INAVIF es la educación y desarrollo académico. Entonces aquí tenemos el acceso a educación básica y superior, el apoyo escolar, la nivelación académica, las actividades culturales y artísticas, acceso a educación básica y superior. Aquí se trata de que los niños reciban una educación integral en todos los niveles, desde la primaria hasta la educación técnica o universitaria. Entonces, este acceso busca pues garantizar su formación académica, ese desarrollo personal que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de sus capacidades personales y sociales, de sus habilidades, pero también tomando en cuenta la preparación para una vida autónoma y productiva. Miren qué interesante, ¿no? Esos aspectos importantes que tiene INAVIF. Asimismo está el apoyo escolar y nivelación académica. Entonces, en este aspecto se trata de brindar el acompañamiento educativo, pero ese acompañamiento educativo a estudiantes con dificultades en su rendimiento escolar. Entonces aquí se habla de tutorías, ¿ya? Donde se le asignan niños, pues, tutores, ¿no? Para que justamente brinden ese acompañamiento educativo, el reforzamiento en materias claves, el diseño y aplicación de estrategias pedagógicas para que los niños, niñas y adolescentes alcancen ese nivel académico correspondiente a su grado, ¿verdad? Promoviendo pues su permanencia, su éxito escolar. Conocemos que los procesos de aprendizaje se dan de manera diferenciada. Hay niños que aprenden mucho más rápido, otros niños que aprenden, digamos, en un término medio, en proceso, y otros niños que aprenden mucho más lento. Entonces, en función a eso, se brinda pues estos acompañamientos educativos. Las actividades culturales y artísticas son esos espacios formativos donde los menores participan, ¿no? En expresiones culturales como música, danza, teatro, pintura, entre otros. Entonces, justamente esas actividades están diseñadas y también están implementadas porque fortalecen la identidad de los niños, niñas y adolescentes, fortalecen su autoestima, fortalecen su autonomía, su creatividad, el humor, la resiliencia, la inteligencia emocional y ese sentido de pertenencia. Además, pues de que todo esto ofrece, ¿no? Digamos, una vía, un camino para el desarrollo emocional y social de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay aspectos importantes que tiene INAVIF, ¿no? Que tiene INAVIF y que se va implementando en las, digamos, intervenciones. Es necesario eh, tener en cuenta que también cuando hablamos, digamos, por otro lado, no solamente de cuestiones de desprotección familiar, sino también la situación de riesgo, ¿no? La situación en la cual se encuentra un niño, niña o adolescente. Entonces aquí ya lo hemos mencionado, también donde el ejercicio pues, de sus derechos es amenazado, es afectado, ¿no? Ya sea por diversas circunstancias, pueden ser circunstancias personales, familiares o sociales,
Entonces, toda esta situación obviamente que perjudican el desarrollo integral del niño, ¿no es cierto? Entonces, justamente son estos niños con estas características que reciben, ¿no? Estos programas, como les decía, este acompañamiento educativo, esta atención en su salud, en su nutrición, esta atención en su salud emocional. eh, y bueno, ¿no? Tomando en cuenta también otras acciones que lo vamos a ir conversando. Entonces ahí es necesario, ¿no? Si bien es cierto, INAVIFIA tiene todo estipulado, tiene su protocolo, como lo mencioné hace un momento, y tiene las acciones muy bien, digamos, diseñadas, eso no significa que no podamos aportar como profesionales, ¿no? Es necesario que desde nuestras experiencias también podamos plantear algunas propuestas de mejora, ¿no es cierto? Entonces ahí pienso y creo que la intervención sería mucho más efectiva. Entonces ahí es necesario, digamos, nuestros aportes, ¿verdad? Para poder mejorar la intervención con este sector poblacional, como son los niños, niñas y adolescentes en esta situación de desprotección familiar, de abandono y todo eso. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video. ¿Me dan un momentito, por favor? Aquí lo tengo. Un momento, por favor. Aquí lo tengo el video. Vamos a ver un último video sobre las situaciones de la identificación de los factores de riesgo, ¿ya? Y luego de ello pasamos a la ronda de preguntas. Antes quiero terminar una última diapositiva. A ver un momento. Como les decía, vamos a ver situaciones de riesgo de desprotección, ¿no? Riesgos que están vinculados con los factores, valga la redundancia de la palabra, factores de riesgo. Bien, a ver, un momento, por favor. Aula virtual. Hoy aprenderemos sobre las situaciones de riesgo. Una situación de riesgo involucra una acción o circunstancias que pueden poner en peligro el bienestar de una persona. Por lo tanto, las situaciones de riesgo para los niños son aquellas que afectan su desarrollo, bienestar, derechos o pueden ponerlos en peligro. Pero debes de saber que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice causando enfermedades o lesiones en las personas. Ahora que ya conoces qué es una situación de riesgo y lo que significa el riesgo, es importante saber que estas situaciones de riesgo ponen en peligro tu integridad. La integridad es la cualidad de una persona de actuar de acuerdo a sus principios éticos y morales y de cumplir
con sus promesas. Una persona íntegra es confiable, honesta, justa y se le puede confiar. Dales el sabor a chocolate más casero, con canela, clavo y hecho por peruanos. Viaja tranquilo con los que más quieres. Seguros como en casa, seguros. Bien, como les había dicho, es un pequeño video sobre los factores de riesgo, ¿no? Bien, entonces quiero culminar señalando, digamos, algo importante para que luego podamos pasar a la ronda de preguntas. Eh, Habíamos mencionado hace un momento, digamos, la formulación de los planes de trabajo individual, ¿verdad? Por cada niño, niña y adolescente, de acuerdo a su característica y todo ello, ¿no? De acuerdo a las necesidades y demandas que tienen cada niño y que requieren ser atendidas. Una vez que haya sido declarada, ¿no? digamos, la situación de riesgo provisional, el equipo interdisciplinario a cargo, ¿no es cierto? Obviamente con participación de la familia, diseña el plan de trabajo individual. Y este plan de trabajo individual, pues, orientado, digamos, a modificar o neutralizar la situación de riesgo. Entonces, este plan recomienda, digamos, las acciones de protección. Esas acciones de protección que involucran, ¿no? A la niña, niño o adolescente, su familia y, de ser el caso, también su entorno mucho más comunitario. Entonces, dentro del plan de trabajo individual, eso lo vamos a desarrollar de manera más minuciosa también en la última sesión, contiene pues acciones de protección, ¿ya? Todas las acciones de protección. Y esas acciones de protección a aplicarlas y también el plazo de las mismas. O sea, en qué plazos voy a implementar esas acciones de protección. Porque las medidas de protección se aprueban mediante resoluciones, pero no son cualquier resolución, sino son resoluciones administrativas emitidas pues por el juez, ¿no es cierto?, de familia. Entonces, este plan obviamente tiene que estar muy bien, digamos, diseñado, muy bien elaborado para que sea, bueno, pues, implementado, ¿no? Entonces, digamos, voy a poner algunos ejemplos. Digamos que dentro de las medidas de protección eh, brindadas, ¿no? por la autoridad competente, señale apoyo a la familia para fortalecer las competencias parentales. Entonces, tu plan también tiene que considerar, ¿no es cierto?, esa medida de protección. ¿Qué acciones voy a desarrollar en relación al apoyo a la familia? Otro ejemplo puede ser que dentro de las medidas de protección se determine que el niño Arturo tenga accesos a servicios de educación y salud. Quizás a servicios de atención especializada. De repente el apoyo, digamos, psicológico, no solamente para el niño, la niña, el adolescente, sino también para su familia. ¿No es cierto? Puede ser que también dentro de las medidas de protección esté la inclusión a programas sociales, entre otras, ¿no? Entonces, las medidas de protección no son iguales para todos los niños, es de manera diferenciada. Y en función a eso, si bien es cierto, señalé hace un momento que el plan de trabajo individualizado responde a esas demandas y necesidades de los niños, sí, perfecto. Pero también tengo que incorporar estas medidas de protección que la autoridad competente brinda a ese niño, niña y adolescente.
Entonces, miren ahí aspectos importantes que tenemos que considerar para la elaboración de ese plan, ¿no? De trabajo individualizado. Bien, dicho esto, culmino la presentación y los escucho con sus preguntas, comentarios, pero me gustaría también que puedan socializar alguna experiencia, ¿no? De trabajo con estos niños, niñas y adolescentes. Bien, atenta a sus preguntas, voy a revisar el chat. Seguramente está escrito aquí en los mensajes. Ya. Gladys nos señala, así, ya lo he leído lo que señaló Gladys hace un momento. Mm, Hilda nos señala que buenas noches, hemos visto padres con vicios y son padres irresponsables que no van a querer asumir su responsabilidad. Bueno, seguramente esto es lo que se ha podido ver en el video. Bien, atenta a sus preguntas, pueden participar también, digamos, seguramente CEFOCAP les da acceso a micro para que puedan plantear sus preguntas. Los escucho. Socialicen alguna experiencia que tengan con los niños, niñas y adolescentes. Preguntas, consultas, comentarios, socialización de algunas experiencias. Pueden socializar alguna intervención, también es válida, alguna intervención que hayan tenido con niños, niñas y adolescentes, o quizás solo con niños. Quiero comentar también un punto, en vista que no hay, digamos, preguntas, eh, una de nuestras actuaciones ya, a partir de, digamos, de las medidas de protección otorgadas por la instancia competente, la etapa de evaluación, ¿no? Recuerden que vimos en una de las diapositivas que una de las acciones rápidas, céleres que realiza INAVIF toma en cuenta también la etapa de la evaluación. Aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, ¿no? Una vez que ha sido ya emitida la resolución administrativa, ¿no? Donde se consignan las medidas de protección para los niños, se realizan diversas actuaciones o también diversas diligencias, ¿no? Y justamente para conocer la situación sociofamiliar, ¿ya? De la niña, niño o adolescente. Es una actividad clave, ¿no? Entonces, ¿para qué conocemos esa situación sociofamiliar? Esta, pues, a fin de que se pueda evaluar los factores de riesgo y los factores, digamos, de protección. Entonces, yo siempre acostumbro, ¿no? Trabajar, por ejemplo, factorar. Preparo una pequeña matriz, ¿no? En la primera columna pongo los factores de riesgo. En la segunda columna, los factores de protección. Entonces, eso me permite, ¿no? Identificar, ¿ya? Entonces, me doy cuenta cuál es el que tiene mayor, digamos, cantidad, ¿no? De elementos que determinen que el niño realmente está en esa situación, ¿no? De riesgo. Entonces, aquí, y eso lo sabemos muy bien, que dentro de nuestras actuaciones, pues, comprenden las entrevistas.
esas entrevistas conversacionales que tenemos con las personas a través de una técnica que utilizamos, ¿no? Particularmente los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, las visitas domiciliarias. Entonces aquí, esa intervención, una vez más, repito, es de manera interdisciplinaria. Si bien es cierto, realizamos las entrevistas conversacionales a través de las visitas domiciliarias, pues es una acción del área social. La identificación de los factores de riesgo, de protección, la evaluación de redes familiares, sociales, es la actuación específica del trabajo social. Pero cuando hablamos de evaluaciones médicas, pues le corresponde obviamente al médico. Y cuando hablamos de evaluaciones psicológicas, ¿no? El área de psicología. Entonces ahí tenemos que actuar de acuerdo a nuestras funciones, de acuerdo a nuestras competencias. Y todo tipo de actos, ¿no? Dirigidos, obviamente, a determinar esa situación sociofamiliar. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de la situación sociofamiliar, pues debe de comprender a los miembros de la familia, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes, incluida aquellas personas que nos puedan brindar información, esa información relevante sobre la situación personal y familiar. Por ejemplo, cuando realizamos las visitas domiciliarias, no basta, no es suficiente que yo toque la puerta y pueda entrevistarme y realizar la entrevista conversacional con algún miembro de la familia. Lo tengo que realizar también con los vecinos, ¿verdad? Con las personas que están ahí en el entorno comunitario. ¿Mm? Porque ahí pueden surgir, digamos, mayor información que nos permitan conocer esos factores de riesgo. ¿Ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta. Pero ¿qué pasaría si no podemos ubicar a la familia del niño, niña o adolescente? Entonces se procede pues a una búsqueda minuciosa, a una ubicación a través, ¿no? de la comisaría más cercana, revisar cuál es el domicilio o el último domicilio consignado en su documento nacional de identidad. ¿Mm? Incluso cuando, digamos, no tiene un domicilio conocido, se procede a notificar mediante edictos, ¿no? En la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sino también lo consideran en un diario de mayor, digamos, circulación o un diario oficial. Entonces son formas, ya son estrategias que hace uso, ¿no? Las instancias operadoras de justicia. Bien, con esto estoy terminando mi participación. Eh, una vez más, señalo, si es que hubiese preguntas, entonces, por favor, a ver, a escucharlos. Gloria Nieto dice, ¿qué diferencia hay entre INAVIF y CAR? ¿Cumplen las mismas funciones? INAVIF, ya, INAVIF obviamente es, digamos, un servicio adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y como lo he podido referir, tiene un conjunto, ¿no? de roles y funciones. Y el CAR son espacios, ¿no? digamos, de residencias temporales de los niños, donde también tienen funciones vinculadas a lo que realiza INAVIF. Pero obviamente cuando hablamos de CAR, hay que tener en cuenta que existen CAR públicos y privados. Cuando hablo de privados, por ejemplo, pueden ser impulsados por algunos organismos no gubernamentales, quizás por algunas asociaciones, quizás algunas iniciativas desde la iglesia, entre otros, ¿ya? Entonces hay CAR
grandes, pero también como CAR pequeños. Por ejemplo, hay CAR, tengo información donde atienden a 5, 6 o 7 niños o niñas. En cambio, el INAVIF es una instancia institucional mucho más grande, mucho más amplio y donde tiene diversas áreas, como lo expliqué. Miriam señala, dice, Magíster, yo soy estudiante de geriatría y trabajo en una comunidad campesina. Y en estos lugares no hay mucho acceso a muchas cosas. Mi pregunta sería, ¿cómo intervenir en una familia que está sufriendo violencia familiar? Sencillo, Miriam. En primer lugar, obviamente, muchas veces cuando vamos a comunidad, eh, nos encontramos con este tipo de situaciones o alertas, ¿verdad? Entonces, hay que reportar a la línea 100, que es un servicio especializado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Incluso se puede realizar de manera anónima, ¿verdad? Pero por otro lado también lo puedes derivar a un centro de emergencia mujer. Puede ser a nivel comisaría o a nivel CEN regular. ¿En qué se diferencian? El CEN regular tiene un horario específico de 7 a 4 de la tarde. En cambio, un CEN a nivel comisaría trabaja las 24 horas del día, incluidos sábados, domingos y feriados, ¿no? Entonces, porque obviamente al no ser especialista en la temática de atención de casos de violencia familiar, entonces te tocaría, Miriam, poder derivarlos, poder comunicar sobre este caso. Bien, Gladys Astete señala, se ha visto casos que los niños, niñas que son declarados en abandono tienen familia extensa, pero como se dio lo del Poder Judicial, no dan la opción de que salgan con ellos, esperen o esperan que cumplan la mayoría de edad. A ver, no lo entiendo. Se ha visto casos que son declarados en abandono, ¿sí? Hay casos que son declarados en abandono, hay casos que son declarados en desprotección familiar, ¿no es cierto? Mm. Claro, y si el Poder Judicial ha dictaminado, no, esa medida de protección, obviamente es porque han identificado factores de riesgo en la evaluación que realizan, ¿no? Entonces, claramente al realizar la evaluación de la situación sociofamiliar de los niños, niñas y adolescentes, seguramente han identificado, como vuelvo a repetir, algunas cuestiones que realmente ponen en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, para salvaguardar la integridad tanto física, emocional de los niños, pues esperan que puedan salir a partir de la mayoría de edad. Julia Armas dice, ¿cómo ayudar a una madre soltera con 2 hijas? Ella es muy dejada. ¿Cómo ayudar? Primero que es una madre negligente, ¿ya? Una madre que no está poniendo en práctica sus competencias parentales y hay diversas formas de ayudar, diversas formas. Podemos derivar igual el caso a la DEMUNA, a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, y en donde los equipos técnicos que tienen puedan desarrollar algunas acciones de, digamos, de consejería familiar. Igual lo podría realizar, ¿no? O alguna institución privada. Tengo entendido que todavía hay experiencias de organismos no gubernamentales que realizan procesos de sensibilización, de acompañamiento familiar y todo ello. Ya, Gladys, CAR, claro, significa el Centro de Atención Residencial, ¿ya? El CAR que atiende a niños, niñas y adolescentes en desprotección. Son centros de atención residencial. Así es, Gladys, totalmente de acuerdo contigo. Son espacios, hay CAR, digamos, urgentes, ¿no? Hay CAR de atención temporal,
entre otros. Un CAR del Estado, Gloria Nieto dice, un CAR del Estado, la asistenta social cumple las mismas funciones de INAVIF. Claro que sí, las funciones de una trabajadora social están ahí. Obviamente que te ciñes también, vuelvo a repetir, a los protocolos que tiene el CAR, que tiene el Centro de Atención Residencial. Carla Laura señala, buenas noches, en casa de los niños, niñas y adolescentes con habilidades especiales, cuando ya cumple sus 18 años, siguen quedando en el CAR o los llevan a otro CAR especializado. Mira, esas son cuestiones ya particulares que obviamente lo ve también ¿no? INAVIF, otros CAR, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, tienen dentro de sus protocolos, ¿ya? Dentro de sus protocolos de atención y todo ello, ¿no? Juliet Flores, con esta pregunta culminamos. Magister, cuando uno va, no nos hacen caso. Por ejemplo, tengo una vecina de edad que vive con un hijo consumidor que la grita y trata mal. ¿Usted cree que se podría reportar? Claro que sí, Juliet. Ese caso se tiene que reportar porque imagino que es una persona adulta mayor y que está siendo perturbada, ¿verdad? Por su hijo que consume, ¿no? Seguramente sustancias. Entonces, está perturbando la salud emocional de la adulta mayor. Y recordemos que los adultos mayores requieren eh, tranquilidad, requieren ese sosiego, tal y cual lo dice la ley del adulto mayor, 30490, ¿no? Entonces ahí este caso debería ser reportado, ¿ya? Lo puedes reportar como es un adulto mayor o una adulta mayor, lo puedes también reportar a la DIPAN, que es un servicio que está dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero de igual manera se puede reportar a un CEN, ¿no? Para que pueda justamente realizar esa evaluación de los factores, de los indicadores de riesgo. De repente no solamente está siendo perturbada con este consumo, ¿no? De estas sustancias, quizás la puede estar violentando a la adulta mayor, ¿no? Puede estar ejerciendo, se presume que puede ejercer de repente violencia psicológica o quizás hasta física. Entonces es necesario poder reportar. Bien, entonces hemos culminado el día de hoy el desarrollo de esta sesión. En la última sesión les había comentado que vamos a trabajar de manera minuciosa aquellos roles y funciones por cada una de las áreas, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta también cuestiones que tienen que ver con las dimensiones del cuidado integral, que tiene que ver con la cuestión digamos, de la participación y voz de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, la intervención familiar y la reintegración, ¿ya? Entonces, lo revisamos eso en la última sesión. Muchísimas gracias por participar y nos estaríamos quedando aquí. Gracias.